días, amados hermanos. Pueden por favor abrir sus Biblias conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Mateo 25, versículos del 1 al 13. ¿No se escucha bien? Hermano, un poquito más de volumen, por favor. Y ahora, mi hermano, me deja saber. ¿Qué tal se escucha ahora? ¿Sí? ¿Bien? ¿Un poco más? Un poco más, mi hermano. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Amados hermanos, esta es la santa palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la noche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Podemos sentarnos, amados hermanos. Señor Dios de toda gracia, una vez más oramos para que nos ayudes como congregación, Señor. Entendemos como iglesia que es la obra de tu Espíritu, Señor, la que hace el trabajo siempre, Señor, en todas nuestras áreas. Es tu Espíritu quien ayuda a los predicadores de esta congregación, Señor. Es tu Espíritu quien ayuda, Señor, a los miembros de esta congregación. Por lo tanto, ruego, Señor, que tu Espíritu me ayude a mí, Señor, al hombre débil, Señor, y ayude a mis hermanos, por favor. Que tu palabra, Señor, sencilla y eficaz, pueda orar en nuestros corazones, de manera sencilla pero eficaz. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, esta parábola realmente está muy asociada a la siguiente, que es la parábola de los talentos, y está en medio de una sección más amplia de Mateo. Realmente Mateo, desde el capítulo 22 hasta Mateo 25 y el capítulo que sigue, el Señor está hablando realmente, los versículos que siguen, el Señor está hablando de su venida, ¿no? Está diciéndole a sus discípulos que Él viene, que Él va a regresar, y el contexto inmediato que tenemos ahí es Mateo 24. El Señor está haciendo algunas declaraciones al respecto de su venida y todo lo demás. Y luego que el Señor ha traído estas declaraciones, narra 3 parábolas, que es la parábola del siervo fiel, ¿verdad?, y el siervo malvado, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los 10 talentos, la parábola de los talentos. Es en medio de esta sección que tenemos esta parábola de las 10 vírgenes. Realmente, esta parábola, como casi todas las parábolas, son mal interpretadas y mucho más históricamente. Por ejemplo, Roma
hace un enfoque cuando ve esta parábola de que el aceite que está en las lámparas es realmente las obras, las buenas obras que debe tener el creyente para que le acompañen a una fe o produzcan una fe salvífica. Los protestantes históricamente han identificado el aceite como el Espíritu Santo, ¿no? O la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y entonces se asocia de alguna manera, los protestantes han asociado al Espíritu Santo con el aceite, puesto que la Escritura en sus narrativas siempre están identificando a un rey que está siendo ungido con su sinónimo es que es el Espíritu Santo y todo lo demás. Sin embargo, cuando tratamos de poner nuestros ojos en esta parábola, en estos pequeños detalles, nos perdemos realmente de lo esencial de la parábola. Es decir, cuando estamos leyendo una parábola como esta, no podemos ir deteniéndonos que el aceite, que las lámparas, que si el novio a medianoche por la boda. Realmente el Señor está hablando de una boda que pudo haber sido en la tarde, pudo haber sido en la mañana, pero en este caso la misma parábola nos deja saber que es que el novio está retrasado. Puede ser que el novio esté retrasado porque siempre antes de que el novio llegase a la boda, había lo que se llamaba como una dote, ¿no? Que era donde el novio daba, o los amigos traían y ofrecían por esa boda, o un carnero o algo por el precio de esta boda. Y de alguna manera también en medio de esta dote, ¿verdad?, donde estaban estos intercambios, había un poco de retraso realmente por firmar todo y que todos estuvieran ahí bien, por decirlo así, de manera muy sencilla. Y luego de este paso, entonces el novio llega a la boda. Entonces estas vírgenes que tenemos aquí realmente hacen parte de la corte de la boda. Son 10 jóvenes que probablemente tengan la misma edad de la novia, ¿verdad? Y ellas están allí porque hacen parte de esa corte de la boda. El tema es que Jesucristo deja algo bien claro para poder ver qué es lo que hace falta en la parábola. Porque falta algo, o sea, y el énfasis está realmente en estas vírgenes que son insensatas. Entonces él narra que son 10 vírgenes, pero que 5 son prudentes y las otras son insensatas. Algo muy parecido a lo que ya ha dicho Mateo en el capítulo 22, cuando el rey manda a hacer sus bodas y manda a los invitados que vengan y nadie viene. Entonces le dice a su consiervo, bueno, ir por las calles y traer a todos los invitados que veas. Y cuando el rey llega para ver a los invitados, se encuentra con alguien que no está vestido para la ocasión. Es decir, no estaba preparado para estar en la boda. Y el rey al verle le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí a mi boda? ¿Cómo has entrado aquí? Entonces manda que le aten las manos y los pies y lo echen fuera. Entonces el enfoque de la parábola realmente es estar preparados. Es estar preparados. Por ejemplo, acompáñenme conmigo ahí a Mateo 24 para ir dando un poco más de contexto. Es el estar preparado, porque detrás de esto el trasfondo es que en esta venida del Hijo del Hombre habrá una separación entre los que son los escogidos y los que no, entre los justos y los que no. Es lo que vemos en esta sesión de Mateo 24, pero también es lo que vemos en Mateo 31, donde el pastor está separando también a las ovejas de los cabritos. Y es lo que vemos en nuestra parábola, donde se separan 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Mateo 24, capítulo 40, versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, hay una división en esto. 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en que va a venir vuestro Señor. Pero sabed esto. Entonces después de esto viene la parábola que tenemos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no lo sabéis. Entonces viene la parábola del siervo fiel y el siervo malvado. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Versículo 46. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces aquí tenemos entonces el ejemplo de un buen siervo que está allí, que está obrando bien, que él está sirviendo para su señor, está preparado, está cumpliéndole a su señor, está obrando. Pero tenemos entonces el contraste de lo que es ser un insensato. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá su señor en el día que vendrá su señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ese es el contexto de la parábola, y esto va definiendo un poco más la intención de la parábola. Está la venida del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre viene, en esa venida van a ser esparcidos los justos de los malos, y el enfoque realmente es ese. Ahora, las bodas en estos tiempos no son como las bodas de ahora. Es decir, en esos tiempos, el que se esperaba era el novio. En otros días se espera esa la novia. Era el novio quien se esperaba, la novia estaba allí, toda la corte estaba ahí mientras que él venía. Y esa es la figura más hermosa que nosotros podemos ver en esta parábola. Y si lo pensamos bien, de alguna manera las bodas de nuestros días pues han cambiado. Quien se espera es a la chica, no hay una dote, no hay nada, nada de estas cosas. Sin embargo, ellas están allí, han tomado su aceite, tienen sus lámparas, pero en su obrar, en su trabajo, en la disposición de servir, porque ellas hacen parte de la corte de esta boda importante. Estas vírgenes insensatas no tomaron consigo un aceite suficiente. ¿Por qué? Bueno, básicamente las lámparas que ellos tenían duraban entre 10 a 15 minutos encendidas, y luego tenías que mojar nuevamente como una mecha, volverla a prender para que estuviese por lo menos 10, 15 minutos más allí mientras que el novio venía. Entonces las vírgenes venían en medio con el novio hasta que entrase donde estaba la boda. Es decir, que si estuviesen preparadas, ellas hubiesen dicho, bueno, necesitamos un poco más de aceite, esto no es suficiente, necesitamos nuestras lámparas con aceite, como lo hicieron las prudentes, que ellos tomaron su vasija de aceite y sus lámparas. El punto es que todo se retrasa. El novio no llega al momento esperado, llega retrasado. Entonces, algunas personas dicen, bueno, ese no es el problema. El problema puede ser, o sea, personas que están alegorizando siempre en la parábola, que las vírgenes tenían al Espíritu Santo, oiga esto, pero perdieron su salvación. Lo que realmente no tiene nada que ver en la parábola, porque no estamos diciendo que el aceite sea representación ahí de esto. Eso no es lo importante. Lo importante era el obrar de ellas para esta boda, estar preparadas. Cuando el novio llega, las vírgenes se levantan, todas se durmieron, todas estaban dormidas, las insensatas y las prudentes. Ellas se despiertan, arreglan sus lámparas, y entonces es el momento del drama. Ellas ven que sus lámparas encienden, pero que no va a ser suficiente el aceite que tienen. Entonces vienen y le piden a las prudentes, que le den de vuestro aceite. Mira, danos de vuestro aceite, porque el que tenemos no es suficiente. El novio ha llegado y se van a apagar nuestras lámparas. Nosotros sabemos, bueno, contextualmente no podían ir a buscar aceite a esa hora en ninguna parte.
No había un supermercado 24 horas donde poder ir y comprar. Sin embargo, el texto dice que ellas fueron a buscar y regresaron. Pero cuando regresaron ya era demasiado tarde, y entonces las que estaban preparadas, dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y cuando el esposo llega, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Está viendo la palabra acá ahí? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Una vez que el novio llega, entran, se cierra la puerta, nadie puede estar, están todos los invitados, se supone que todos están allí. Cuando ellas llegan, comienzan a tocar la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Lo que realmente es aterrador en la parábola, de todo lo que hemos dicho, realmente lo más aterrador de la parábola es la sentencia o la declaración de este señor. Él abre, las ve y le dice: de cierto os digo que no os conozco. Y este es el punto, mis queridos hermanos. Nosotros claramente podemos entender que el novio o el esposo de la parábola es Cristo, ¿cierto? Está sencillo. Y que las 10 vírgenes representan a la iglesia. Algunas personas dividen esto y dicen: no, 5 son impías como deben de serlo y otras son creyentes genuinas. Pero nosotros creemos más bien que la iglesia está compuesta de esto, de personas que tienen una profesión de fe simplemente, pero están militando en la iglesia, y de creyentes que realmente han sido regenerados, que el Señor ha transformado. Y entonces la iglesia está compuesta de este grupo de personas que están militando, pero que realmente no hay una regeneración genuina en su alma. No son creyentes verdaderos. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las tormentas, cuando llegan las dificultades, entonces sale verdaderamente lo que hay en ellos. Entonces es aquí, en medio de esta sesión, que Cristo alumbra más para demostrar que es Él quien conoce quiénes son sus verdaderos hijos, quiénes son realmente los creyentes. Solamente será hasta el día de la venida del Hijo del Hombre, cuando Él va a repartir y dirá: aquí están mis ovejas, venid a mí, benditos de mi Padre, y a los impíos, id al infierno, malditos. Es aterrador. Es aterrador porque cuando nosotros vemos de cómo se compone la iglesia visible e invisible, y ya lo aclaro, la iglesia visible es esta, la que se manifiesta, que se puede ver con obras y hechos, que se congrega un domingo. Esa es la iglesia visible, la podemos ver. Y en esa iglesia visible hay personas que son miembros de la iglesia. Es decir, estas vírgenes hacen parte de la membresía de la iglesia. Pero en la iglesia invisible, los hombres no pueden verla. A esta iglesia invisible no la podemos ver. Solamente el gran pastor de las ovejas puede ver más allá, a donde los hombres no pueden ver. Entonces la iglesia invisible está compuesta de los verdaderos creyentes que hacen realmente parte del cuerpo de Cristo. Por eso entonces, cuando llega el final y ellas están tocando la puerta, Señor, Señor, esta palabra que es importante, que tiene una intención muy importante judía. Nosotros vemos Abraham, Abraham, Saulo, Saulo, Absalón, Absalón. Esto tiene una connotación muy importante judía, porque lo que está detrás de esto es que hay una relación de conocer, de intimidad. Y luego el Señor declara: de cierto digo que no os conozco. No quiere decir realmente que el Señor no las conocía, quiénes eran ellas, dónde habían nacido, cómo se llamaban. El Señor las conocía. Pero ese no es el conocer de aquí. Este conocer, por decirlo así, es de una relación pastor-oveja, padre-hijo, de Dios y su Hijo, de una intimidad, de que te conozco, de que eres mío. Hermanos, y realmente esto es lo que pone el corazón a latir a 1000.
Porque te podrías preguntar ahora, bueno, yo vengo militando toda mi vida cristiana, pero te has detenido en esa milicia por un momento a examinarte y preguntarte, ¿soy yo verdaderamente un creyente? ¿Están mis actos acompañados realmente de lo que es un creyente genuino? ¿O seré yo simplemente una persona que solamente ha hecho una profesión de fe y estoy allí y me congrego, pero más nada? Este es el punto. No puede ser, como decía hace un momento, que era que a las vírgenes les faltaba, o sea, que tenían el Espíritu Santo y lo habían contristado y entonces no tenían obras de verdaderos creyentes, y entonces el Señor le va a decir, ustedes son unos malditos, no pueden entrar en el reino de los cielos. No, porque si fuesen creyentes genuinos, probablemente el esposo le hubiera dicho, ustedes han hecho mal en llegar a esta hora, habría alguna reprensión, ¿cierto? O alguna disciplina, pero no le diría, no los conozco. ¿Ven que no tiene lógica? Porque se supone que el creyente genuino ha sido sellado con la obra del Espíritu de Dios, el cual es las arras que dice que le perteneces a Dios. Entonces el énfasis de toda esta parábola está allí. 5 mujeres que no estaban preparadas para la llegada de este novio. Y entonces el Señor dice, de cierto digo que no os conozco. Y podemos tener entonces un lente más amplio de esta declaración en algunos capítulos anteriores. Acompáñenme por favor allí a Mateo 7, que es el final del Sermón del Monte, versículos 21 al 23. Aquí podemos ver más de cerca la declaración de qué se refiere el Señor aquí. Mateo 7, 21. Que no solamente es una profesión de fe, no solamente, sí, yo soy creyente, está la obra de quien conoce realmente a los suyos. ¿Y sabe qué es lo más aterrador? Porque en estos versículos podemos ver personas que militan en la fe cristiana y quizás pueden hacer mucho más obras que los verdaderos creyentes, y el Señor en final le va a decir, pero no los conozco. Mateo 7, 21 al 23. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el que está preparado, obra, se guarda, todo el tiempo se está examinando sus caminos, examinando sus decisiones, cómo realmente vive este creyente. Jesucristo cuando vino le preguntaban, ¿quién te ha mandado? ¿Por qué haces esto? Y él decía, no he venido a hacer mi propia voluntad. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Las cosas que yo no las hago por mí, sino porque mi Padre. Él fue el mayor ejemplo de lo que es vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Siendo humano, también era divino, sí, pero en su naturaleza humana podemos mostrarlo. Se humilló a sí mismo. Sin embargo, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? En el día de la venida del Hijo del Hombre, en el día de la llegada del esposo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Qué? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, atención, nunca os conocí. ¿Qué? Solamente cuando leemos estos textos, el filtro de nuestra vida cristiana comienza a trabajar. Cuando comenzamos a estudiar teología, uno de los textos que a mí me atraparon, no podía dormir pensando, fue este. Porque decía, bueno, pero las obras de los verdaderos cristianos se muestran así, ¿no? Noche de milagros, ven por tu milagro, muchos milagros, profecías. Entonces la gente detrás de estas profecías y todo lo demás, entonces
las personas entienden que esos son obras de verdaderos creyentes. Sin embargo, el Señor está diciendo, todos los frutos que pudieron haber hecho no están malos en sí. Sin embargo, ¿de dónde viene ese poder? El Señor dice, yo no los conozco. Ustedes lo que son es unos hacedores de maldad. Increíble. No los conozco. Por el contrario, ustedes son unos hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. ¿Cuál es el punto, mi querido hermano? El punto es este. ¿En qué grupo te consideras que estás? Nosotros pudiéramos decir, pero bueno, yo creo estar en el grupo de las vírgenes prudentes. Por favor, yo no, en ningún momento yo me imagino estar en ese otro grupo. Sin embargo, puede ser que cuando comenzamos a examinarnos, los frutos puedan estar mostrando que no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Hermanos míos, estas no son obras de un verdadero creyente. Llévate esto en tu corazón hoy. Estas no son las obras por las cuales buscar una verdadera iglesia. Milagros, profecías, sanidades. No. No. Al contrario, necesitamos buscar un lugar donde se nos hable el evangelio y que su palabra pueda alumbrar a lo profundo de nuestras almas oscuras y decirnos, estás en tiniebla como las vírgenes fuera de la puerta y necesitas redención. Lo que le faltaba realmente a estas vírgenes, mis hermanos, ¿saben qué era? Fe salvífica. No había fe salvífica en ellas. Es por eso que hace un momento decía, algunos de nosotros aquí podríamos estar simplemente por una profesión de fe y del resto de la vida vivir separado de eso a lo que hemos confesado, y eso no es nada. Una profesión de fe simplemente no es nada. Ahí no hay nada. ¿De qué vale que un hombre que le ha sido infiel toda su vida o alguna gran parte de su vida a su esposa va a una consejería? Imagínense esto. Esto es lo que es una profesión de fe simplemente de labios y no algo que es desde el corazón. Va a una consejería, entonces está el pastor, está la esposa y está el hombre que ha estado ofendiendo a su esposa. Él la ha traicionado muchas veces. Entonces el pastor le dice, ¿te sientes arrepentido por lo que has hecho? Debes pedirle perdón a tu esposa. Así que por favor, hazlo. Repite conmigo. Esposa, yo te he estado ofendiendo toda esta vida, te he sido infiel. Y él repitiendo las palabras del pastor. Y él simplemente diciéndole a su esposa. ¿Realmente tiene eso lógica? ¿Que él esté repitiendo las palabras de otro a su esposa? No. ¿Qué sería lo genuino? Esposa mía, no te merezco. Te he ofendido, te he hecho daño. Te he hecho mucho daño. Porque viene de un corazón contrito, humillado. Es decir, hablar de que yo creo en el Señor y ya, separado a lo que realmente tiene que clamar en el corazón y decir, mi corazón es tuyo, Señor. Mi alma es tuya, Señor. Yo te pertenezco, Señor. Y tú me perteneces, como una revelación de matrimonio en pacto. Sin embargo, hermanos míos, este es el filtro. ¿Te conoce el Señor? ¿Eres conocido por el Dios Padre? ¿Eres guiado por el Espíritu de gracia? Toma tus decisiones de acuerdo a la voluntad del Padre o de acuerdo a las tuyas. Cuando tienes que tomar una decisión en tu vida, ¿te interesa lo que Dios piensa o está por encima tu pensamiento a lo que Dios demanda de ti? ¿Cómo se condiciona tu vida? ¿Cómo tu vida está obrando de acuerdo a la voluntad del Padre? Nadie vive a la perfección obedeciendo al Padre.
Nadie lo hace. Solamente uno lo ha podido hacer y es nuestro Señor. Eso es real. Pero siempre deberíamos estar con nuestro filtro. Señor, estoy desviándome. Señor, tú has obrado en mí. El verdadero creyente sabe, reconoce la obra de su Padre en él. Pero nosotros no sabemos. No sabemos. En medio de la congregación no sabemos. Judas estaba con los discípulos. Hacía obra de un verdadero discípulo. Mostraba celo de un verdadero discípulo. Señor, por estas ofrendas, esto no lo repartas así, no. Sin embargo, solamente hasta el día que el Señor iba a ser entregado, le dice: ve y haz lo que tienes que hacer, porque para esto ha sido designado. Hermanos míos, ¿cuál es la esperanza de este texto? La esperanza de este texto es que el Señor nos conoce realmente, si somos hijos. Lo aterrador del texto es que si no eres conocido por el Padre, tus piernas deberían de estar temblando hoy. No pienso meter terror a nadie aquí, o sea, por favor, pero es aterrador. Y el final de los días no es si el Señor se tarda en venir mientras le esperamos. Los verdaderos creyentes están clamando: Señor, ven, Señor, ven, ven, Señor. Pero si nuestras vidas se acaban y el Señor no ha llegado, ahí ya hay un juicio para nosotros, para algunos de nosotros. Es decir, al final de nuestros días, si Cristo no ha venido, está establecido para el hombre morir una sola vez. Y luego habrá un juicio. ¿Cómo te presentarás delante del Señor? ¿Con tus vestiduras limpias para entrar a la boda? Nadie va a entrar a una boda de rey sin pasar por el filtro de los ojos del que lo conoce todo, mis hermanos. Mateo 25, versículo 32. Miren lo que era este pastor también. Cómo esparce, cómo muestra y demostrará quiénes son sus hijos y quiénes no. Voy a leer desde el versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, entonces vienen las obras del verdadero creyente. Aquí se describen: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Versículo 36, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo, por cuanto hiciste a cada uno de estos hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego viene nuevamente la descripción: porque me viste desnudo y no me diste de comer. No me vestiste, me viste con hambre y no me diste de comer, me viste con sed y no me diste de beber. Ahí está el punto de la parábola, hermano. No es si tenían el Espíritu Santo, sí o no, si de qué tamaños eran las lámparas o qué. El punto es fe salvífica en los creyentes verdaderos. Una fe que obra, una fe visible,
Una fe que muestra que hay un esposo que viene, una fe que muestra que hay un rey que es dueño de todo, una fe que muestra que hay un padre sobre todas las cosas, una fe vívida, genuina, que vive por la obra de su padre. ¿Qué clase de virgen eres tú? ¿Qué clase de virgen eres tú? ¿Cambias el día del Señor, que es el domingo, habiendo todas las posibilidades para venir y congregarte por otro día? Es decir, puedo ir a hacer el mercado hoy viernes con toda tranquilidad porque el domingo hoy voy para la iglesia, o te quedas en Netflix el viernes pensando, no voy entonces a la iglesia el domingo porque voy a mercar y necesito mercar el domingo. ¿Qué clase de virgen eres tú? ¿Cómo planeas tu vida? ¿Cómo planeas tu trabajo? ¿Cómo planeas obrar con tus propios hermanos? El Señor está describiendo aquí. Ellos preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos de esta manera? Por cuanto entre ustedes mismos hicieron obra entre los unos y los otros. Se vistieron, se dieron de comer. Lo hiciste a mí. Lo has hecho para mí. Es decir, el obrar por el otro hermano que realmente pertenece al cuerpo de Cristo es obrar para Cristo mismo. Vestir al hermano desnudo es vestir a Cristo mismo. Alimentar al hermano con un hambriento, es llevar alimento a Cristo mismo. El Señor dice, por cuanto esto hiciste, lo has hecho para mí. Increíble. Ahora podemos hacer todas estas obras. Podemos hacer todas estas obras sin la intención de ser o de tener un corazón transformado. Pero no servirán de nada entonces. No servirán de nada hacer todas estas obras si no vienen de un corazón que ama genuinamente porque ha sido amado por su Padre, que ha sido transformado por su Padre. Que no nos sorprenda, hermanos míos, estas palabras de este Señor. No os conozco. Amén. Señor Dios de toda gracia, nosotros clamamos porque tu Espíritu traiga un avivamiento en nuestras vidas, Señor, en nuestras propias almas, Señor, y en quienes de nuestros hermanos ya lo estás haciendo. Por favor, danos de eso que nuestros hermanos tienen entonces a nosotros, Señor. Pero necesitamos que esta fe salvífica que has puesto en nosotros se hallen evidentes, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, y sabios con nuestra vida cristiana aquí y ahora, Señor. A ser luz, a ser sal, Señor. Ayúdanos a mostrar que nos arreglamos y nos preparamos porque hay un rey que viene. A vivir con sabiduría porque no sabemos a la hora en que nuestro Señor ha de venir, Señor. A estar contentos con lo que tenemos, Señor. Te lo pedimos en Cristo, Señor nuestro. Amén.